Bueno, queremos seguir profundizando en el tema del día a nivel internacional, este primer aniversario que se cumple de la guerra entre Israel y Hamás, con diversas conmemoraciones, llamamientos por parte de la comunidad internacional para detener esta crisis y también con el análisis y la incertidumbre, ¿no?, de estos otros focos de controversia que hay en esta región al mismo tiempo, y para eso queremos tomar contacto con Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. ¿Qué tal, Pablo? Un agrado saludarte, como siempre. Guillermo, bueno, lo habíamos analizado la semana pasada, ¿eh? Esto ha ido increciendo en cuanto a la crisis de Medio Oriente, porque si bien hablábamos hace algunos meses atrás de esta convulsión entre Israel y Palestina, hoy día son varios los focos de controversia que hay en Medio Oriente, con varios conflictos paralelos, como el caso de Israel y Hezbollah, Israel y los hutíes, Israel e Irán. ¿Cómo ves tú este momento que está viviendo Medio Oriente? Nosotros lo estamos viendo preocupante. La escalada apunta a que esto puede salirse de control en cualquier minuto, si es que Irán ataca a Israel o viceversa. Y eso genera, yo diría, una incertidumbre que se va a reflejar en el precio del petróleo, se va a reflejar en varias decisiones a nivel global. Pero lo cierto es que Netanyahu mantiene la iniciativa, mantiene el ataque para poder, si no eliminar, al menos disminuir toda capacidad bélica de Hezbollah. Lo propio con los hutíes, con la ayuda de Reino Unido y Estados Unidos, sigue además la presión sobre Gaza y mantiene, yo diría, la presión también sobre Irán, luego de haber desmantelado muchas redes que Irán tenía y particularmente Hezbollah. En consecuencia, mientras Netanyahu mantenga la iniciativa y no se abra un alto al fuego, definitivamente es una situación, yo diría, altamente preocupante. ¿Le conviene a Israel tener tantos frentes de ataque, de enfrentamientos en estos momentos, entendiendo además que está en máxima tensión con Irán, que es algo distinto a lo que es Hezbollah, a lo que es Hamás, a lo que son los hutíes? Estamos hablando de una potencia militar donde eso podría repercutir, ¿no? Podría afectar directamente al territorio israelí. ¿Le conviene a Netanyahu tener tantos frentes en estos momentos? A ver, dependiendo cómo se quiera responder la pregunta, lo cierto es que Netanyahu está aprovechando su ventana de oportunidad en la cual Estados Unidos no le puede negar el apoyo, independiente, o sea, tanto ahora que es la transición electoral o de presidencial, como después, independiente de quien gane. Estados Unidos es un socio obligado. Lo segundo es que Irán se transforma y ha sido un adversario reconocido por Estados Unidos, que está incluso dentro de sus enemigos en la estrategia de seguridad nacional estadounidense. Por lo tanto, Netanyahu está aprovechando esta ventana de oportunidad donde Occidente no tiene capacidad de poder imponerle ningún tipo de restricción o imponerle un alto al fuego a Israel. Y Israel está, Netanyahu particularmente, más allá de su situación interna en términos políticos al interior de Israel, está aprovechando esa ventana para poder cumplir lo que ha señalado repetidamente en las últimas semanas, es eliminar completamente la amenaza de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes, de las milicias chiitas en Siria, en Irak, y tomar un mayor control de Cisjordania. Esos elementos lo está llevando adelante, y por eso es la preocupación, dado que Israel podría de un momento a otro escalar en un paso más lo que son la situación de tensión si es que decide atacar, por ejemplo, los puertos en Irán. Guillermo, bueno, gracias a la mediación que ha hecho Estados Unidos, Egipto, Qatar, en un momento estuvo bien cerca el haber generado un acuerdo, por lo menos un cese al fuego más extendido entre Israel y Hamás. Sin embargo, hoy día yo escuchaba a ambas partes y las posiciones siguen siendo bastante radicales. O sea, por un lado, el primer ministro Netanyahu diciendo de que ellos no van a permitir nunca más que suceda un 7 de octubre. Han seguido atacando intensamente la Franja de Gaza. De hecho, en las últimas horas han habido mayor cantidad también de fallecidos. Este fin de semana se atacó una mezquita, se atacó una escuela ahí mismo en Gaza. Y del lado de este grupo de Hamás, ellos también han hecho algo similar. Hoy día, de hecho, reivindicaron y celebraron lo que cometieron el día 7 de octubre del año pasado, y además han dicho que ellos están dispuestos a generar nuevas matanzas en territorio israelí. ¿Por qué finalmente se dan estas mismas voces y por qué ha sido tan difícil llegar a un tipo de acuerdo? Yo creo que hay varias razones. La primera de ellas es que el sistema internacional ya definitivamente no funciona para poder prevenir, anticipar o mitigar los conflictos a nivel mundial. Lo segundo es que el ataque que se hace el 7 de octubre del año pasado por parte de Hamás a Israel con los rehenes, con los muertos, con los asesinados, en definitiva, es un acto de guerra que, no habiéndolo hecho un Estado reconocido por Naciones Unidas,
termina siendo una guerra entre un Estado como es Israel con un grupo terrorista como es Hamas. Pero detrás de esto está el tema de la demanda palestina respecto a un Estado y su reconocimiento. Al lado de eso están los objetivos de Irán de ser un líder dentro del Medio Oriente y hasta al lado de eso está también lo que busca Arabia Saudita, lo que busca Emiratos Árabes Unidos, que además están conectados con China. Y del mismo modo tenemos a una Unión Europea, una Francia, una Alemania y particularmente a un Estados Unidos que le interesa mantener la posición de Israel. En esa perspectiva, Netanyahu tiene un mayor grado de libertad para tomar la iniciativa y seguir haciendo lo que está haciendo. No sentándose a una idea de un alto al fuego, sino que diciendo que sí, lo vamos a conversar día tras día o la próxima semana, pero mientras tanto tenemos una situación en la cual la cantidad de muertos no solamente aumenta, sino que pasa a ser francamente, digamos, la peor masacre que hemos tenido en los últimos años a nivel global. ¿Qué te parece el rol de las potencias en esta guerra, Guillermo? Estados Unidos yo creo que ha tenido una posición ambivalente, ¿no? Sabemos que él es el principal aliado de Israel, ha favorecido el derecho de Israel a defenderse. Hoy día Biden ha cuestionado también que se estén realizando todavía operaciones militares, ha pedido un cese al fuego, pero ha sido bastante tibia, creo yo, la vinculación que ha tenido Estados Unidos y potencias como China, como Rusia no han aparecido. Recién Francia, Macron, durante este fin de semana hizo un llamado a no enviar, por ejemplo, armamento a Israel. ¿Cómo ves tú el rol de las potencias en esta crisis? A ver, yo creo que las potencias están en un plano totalmente pragmático. Ni Rusia ni China desean involucrarse en algo que le puede explotar en la cara. Para China es mejor jugar un papel de ser un elemento que pueda mediar, que pueda estabilizar. Para Rusia no desea que su guerra con Ucrania se traslade o se compare con lo que pasa en Medio Oriente, dado que también tiene interés en Medio Oriente. Lo propio también tiene China. Y en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, tiene un problema que quizás es mucho mayor, puesto que no tiene la capacidad de poder imponer las condiciones de lo que puede ser, digamos, un alto al fuego dentro de Medio Oriente, cuando en realidad Israel depende, en términos de armamento, en términos económicos incluso, de Estados Unidos. Y es ahí donde Rusia y China se sientan o se colocan en el balcón, a la terraza, a mirar cómo el poder de Estados Unidos empieza a ser disminuido en términos de imagen, en términos de capacidad de ser una potencia creíble a nivel global. Acá se están jugando otros intereses donde lo que hace Israel es funcional a los intereses de las potencias y lo propio pasa también en Ucrania. ¿Qué crees tú que se necesita para poner fin a esta guerra? Sé que es compleja la pregunta, pero seguramente tendrá ahí alguna luz e ideas de lo necesario para poder pactar un cese al fuego y en cuánto influye también la próxima elección presidencial que vive Estados Unidos. A ver, yo creo que lo principal, desde el punto de vista al menos del análisis, es que los grupos más radicales, tanto en Israel como en Irán y como en Palestina, queden aislados o sean capaces de aislarlos y generar una capacidad de negociación y diálogo. Si no están esos grupos radicales, el diálogo es posible, pero eso exige diplomacia, eso exige negociación, eso exige claridad de objetivos y exige además acuerdo de las potencias. Nada va a pasar en Medio Oriente si las potencias no están de acuerdo, dado los intereses que cada una de ellas tiene en esta región, desde China, Rusia, a Estados Unidos, incluso India. Están presentes ahí en la región. Lo segundo es que mientras no se defina la presidencia de Estados Unidos, vamos a tener una situación de bastante complejidad e incertidumbre de aquí hasta el 20 de enero próximo. Las elecciones, si bien es cierto, son el 5 de noviembre. El 5 de noviembre va a haber la primera diferencia en términos de cuántos votos hay para cada candidato, pero en realidad no va a ser eso lo relevante, sino cuántos delegados tiene cada uno para ser nominado presidente. Y si las diferencias son grandes o son mínimas, van a generar conflictos al interior de Estados Unidos que van a debilitar su rol y su proyección internacional y su capacidad de intervenir en Medio Oriente. En consecuencia, Claro. estamos en el peor de los mundos. Ahora, ¿cómo ves tú el futuro de esta guerra con Trump en el poder o con Kamala Harris en la Casa Blanca? Yo creo que, a ver, con Trump en el poder, el tema puede ser mucho más grave de lo que tenemos hoy día, más allá de la imagen que él proyecta en términos de que pueda acabar con la guerra de inmediato. A mí me da la impresión que un Trump frente a un Netanyahu gana Netanyahu.
Trump no tiene la capacidad para poder inmiscuirse dentro de Medio Oriente sin poner en riesgo todo lo que él piensa que hay que hacer en Medio Oriente para el beneficio de Estados Unidos. Pero ambos En son aliados consecuencia, igual. claro, pero con intereses distintos. Netanyahu hoy día está en su posición más nacionalista y muy cercano a lo ultranacionalista que estaba hace meses atrás. Entonces, yo diría hoy día, Netanyahu está desplegando una estrategia final. Y esa estrategia final es acabar con los enemigos de Israel. Enemigos de Israel según Netanyahu. Acordémonos que dentro de Israel no hay una cohesión plena, sino que hay una división entendida con un Netanyahu que está mucho más cercano al ultranacionalismo que a la visión, yo diría, común o más transversal dentro de Israel. Israel va a seguir existiendo, pero claramente son visiones distintas respecto a cómo lo quiere hacer con la figura de Netanyahu que con otras figuras políticas que podrían tomar el poder político en ese país. ¿Y con Kamala Harris? Con Kamala Harris va a haber negociaciones y ahí yo creo que va a haber un replanteamiento en torno a cómo el Partido Demócrata se posiciona frente a Israel y Netanyahu podría quedar solo sin el apoyo de Estados Unidos. Eso va a ser un debate interno que para Kamala Harris no va a ser fácil y va a ser muy desgastante. Guillermo Holzman, agradecemos todo el análisis, tu participación el día de hoy en Mega Noticias Mundo. Sabemos que este es un tema que nos ha tenido muy atentos durante los últimos meses. Ojalá que esto pueda ir en desescalada, pero lamentablemente ante la arremetida de Irán, el llamamiento de Israel a contraatacar, sabemos que el final todavía está bastante lejos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti, Pablo. Igualmente. Chao, Buena chao. semana. Chao, chao.